Colosenses capítulo 3, versículo 15, es en nuestra serie de Colosenses titulada Completos en Cristo, para ser como Cristo, y he titulado el mensaje Una iglesia que vive en paz y gratitud. Una iglesia que vive en paz y gratitud. Vamos a leer juntos el versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si alguno tuviera que decir cuáles son los distintivos que le gustarían que estuviera en una iglesia local o que tuviera una iglesia local, muchas personas se enfocan en lo exterior. Por ejemplo, cuando vas a una iglesia te fijas y dices: qué buena alabanza tienen en ese lugar, qué buena organización, me gustó que comenzó temprano y terminó puntual. Otro le gusta qué bonitas instalaciones. Y de hecho todas esas cosas, en algunas tenemos que crecer más como iglesia local, y en otras hemos sido muy bendecidos, como el edificio y otras cosas. Pero ¿cuál es el distintivo primordial que nosotros deberíamos de buscar como iglesia? También me pongo a pensar en tu vida, en tu casa. Cuando alguien ve tu hogar, ¿qué distintivo tiene tu hogar? ¿Qué sale de ese hogar? ¿Qué es lo que se respira ahí? Y yo creo que los distintivos principales que hemos venido viendo tienen que ver un poquito con Cristo semejanza. Hemos venido hablando de vestirnos del carácter de Cristo, y yo creo que eso es lo más importante. Y llegamos al versículo 15, en donde, si seguimos el hilo de pensamiento del apóstol Pablo, ha venido construyendo para comenzar a mostrarnos cómo se ve y qué debería de distinguir a una iglesia que se viste de Cristo. Vamos a recordar un poco del pensamiento que ha traído el apóstol Pablo. En los versículos 8 y 9 del capítulo 3 nos ha venido hablando de qué cosas debemos desechar o de qué cosas debemos despojarnos que no son congruentes de una vida que ha resucitado juntamente con Cristo. Por ejemplo, dice: no, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Versículo 8: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces, lo primero que hemos venido aprendiendo es que la vida de un nacido de nuevo, lo que se tiene que ver es Cristo primordialmente. Los distintivos de esa iglesia es Cristo, y por eso dice: desechen estas cosas. Y probablemente algunos de nosotros tenemos todavía algunas de estas cosas y las necesitamos desechar. Pero la segunda hilo de pensamiento es otro. Ahí nos dice un imperativo: desecha. Pero en el versículo 12, si te fijas, comienza con otro imperativo, y es: desecha eso y empieza a vestirte de todo esto. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nos dice: despójense de estas cosas, vístanse de estas cosas, y lo que tiene en mente es cómo se ve la santificación en la comunidad, cómo se ve la santificación en lo práctico. Es decir, tiene una forma de medirse, y es que las relaciones están vestidas de Cristo. Y sobre todo, nos compartía la pastora Belardo el domingo pasado, todo esto debe de ser hecho en amor. Versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Una iglesia que vive así, que se ha despojado de las prácticas de pecado, que se ha vestido de Cristo, que sobre todo está pensando en amor como algo primordial, entonces va a tener el fruto que vamos a ver hoy. Va a vivir en paz. Y ahorita vamos a desarrollar ese pensamiento. Pero quiero, volviendo a la ilustración con la que inicié, o a la pregunta que comencé: ¿cuáles son
los distintivos que quieres que se vean en una iglesia. ¿Cuál es ese distintivo de Cristo semejanza que queremos que la gente de afuera, el visitante, que nosotros mismos percibamos? Es vestidos de Cristo en amor. Que nos caractericemos porque aquí hay amor unos por los otros, porque nos soportamos unos a otros, porque nos perdonamos unos a otros, como Cristo lo hizo con nosotros. De igual forma quieres que sea en tu vida, afuera. Quieres que entonces Cristo sea visto. Y le voy a dar una ilustración bien sencilla. Nosotros aquí que cruzamos el puente muy seguido, se darán cuenta de que lo usual en el puente es que nadie va a ser generoso, ni te va a soportar, ni te va a tener paciencia. Y normalmente lo que la gente menos le gusta es que alguien le pida el paso, y mucho menos darle el paso. ¿A cuántos se familiarizan con esto? ¿Verdad que es bien común? En una ocasión un señor hasta me hizo luces y me dijo: pase usted. Y nosotros nos quedamos con mi esposa, y ¿sabes qué es lo primero que pensamos? ¡Wow! ¡Qué amable este señor! Este señor ha de ser creyente. ¿Y por qué estoy poniendo esta ilustración? Porque el mundo quiere ver algún distintivo diferente de la Cristo semejanza. Lo normal es que tú busques lo tuyo propio, que tú te metas, que tú seas mezquino, egoísta. Lo diferente es que el carácter de Cristo, no sabemos si era cristiano, pero fue tal su amabilidad que llegamos a pensar que era cristiano. ¿Cómo te ven a ti? ¿Cómo ven esta iglesia? ¿Qué dirán de nosotros? Bueno, una iglesia que se ha vestido de Cristo, que se ha despojado de esas prácticas, tiene un fruto de acuerdo al versículo 15. Vive en paz. Y aquí vamos a desarrollar dos cosas. Vamos a desarrollar de qué se trata vivir en paz. Ese va a ser nuestro primer gran punto. Y lo segundo es el segundo gran llamado que hace ahí: y sed agradecidos. Y vamos a ver algo bien importante. El sed agradecidos nos va a ayudar a poder quitar los conflictos de en medio nuestro. Así que veamos lo primero: llamados a vivir en paz. Mira cómo lo dice, es un imperativo también, pero es como una declaración de todo lo anterior. Y que la paz de Cristo reine, en donde dice, en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Cuando el texto dice la paz de Cristo reina en vuestros corazones, es importante entender a qué se refiere. Pablo casi siempre saludaba en todas sus cartas, y lo puedes buscar tú en un tiempo que tengas. ¿Cómo saludaba casi siempre Pablo? Gracia y paz. Gracia y paz. Por ejemplo, Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Señor, de parte de Dios nuestro Padre. Pero la pregunta es: ¿qué tiene en mente Pablo aquí en el capítulo 3? Si bien es un mensaje común en las epístolas de Pablo, la paz sea con ustedes, y si ustedes pertenecieron a la iglesia tradicional católica romana, se recuerdan que la gente saluda: la paz de Cristo, la paz de Cristo sea contigo. Pero ¿qué tiene en mente y qué relación tiene con nuestro lema o con nuestra serie de santificación? Por la pregunta, cuando encontremos un texto así, no se trata de desglosar el tema de la paz, sino qué está haciendo en ese texto, en ese momento, esa exhortación de que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Bueno, es bien importante entender que la paz de Cristo, como se menciona ahí, tiene tres connotaciones, y vamos a enfocarnos en la que está ahí a propósito. La primera connotación que vas a encontrar en las escrituras de la paz de Cristo es la paz que el Señor ha hecho con el hombre pecador por medio de la justificación.
Esa es la primera connotación de paz. Es la paz que Dios celebró con sus enemigos por medio de la cruz de Cristo, en donde nos declara justos y ya no hay más enemistad entre el hombre y Dios. Imagínate qué gloriosa bendición. Nosotros todos hemos despreciado a Dios, habíamos rechazado a Dios, habíamos buscado nuestras pasiones, habíamos buscado nuestros deseos, y el pecado en nosotros nos constituía enemigos de Dios. Pero mira ahí mismo en Colosenses, dale vuelta a la página, vamos a recordar lo que nos ha venido enseñando el apóstol Pablo. Y dice 1:19, uno de los textos más hermosos de la reconciliación: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La carta de Colosenses, hermanos, es una carta que habla de Cristo como superior a todo, y que por la obra de Cristo nosotros podemos avanzar hacia la gloria. Pero mira qué hermoso este texto. Dice que enemigos, que los rechazábamos. Dice, me encanta que dice, estabais alejados y erais de ánimo hostil. Muchas personas piensan de que le hicieron un favor a Dios al acercarse a Él. Esas personas en realidad no se han acercado a Dios, porque todos los que por la gracia de Dios hemos sido acercados por Él, reconocemos algo. Decimos, nosotros éramos de ánimo hostil a ti, no te buscábamos, no te deseábamos. Dios tomó la iniciativa, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimado amigo que nos visitas, si tú probablemente tengas una vida tranquila, pero si tú no has venido delante del Señor, del Rey de Reyes, tengo que darte la mala noticia que tú eres de ánimo hostil para con Dios, que tú estás bajo la justa condenación e ira de Dios. Y por eso es que necesitas correr a Cristo, porque ¿sabes qué quiere celebrar Él contigo? Paz. Él quiere en la cruz, Él derramó su sangre para todos aquellos que se acercan a Él. Quita el acta de los decretos, quita la enemistad entre el hombre y Dios, y cuando los declara justos, no solo los declara justos y los deja siendo sus enemigos, sino que los reconcilia. Ahora somos sus hijos, somos sus amigos. Tú conoces Romanos 5:1, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué dice que tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué gran misterio es para mí. Dice la canción, gracia y paz. ¿Cómo puede ser? Para el transgresor y el ladrón sin valor. ¿Qué merece un transgresor? ¿Qué merece un ladrón sin valor, hermanos? Justo castigo. Pero en lugar de justo castigo, Dios celebra un intercambio y nos da gracia y paz. Hermanos, ¿esa es tu canción? ¿Esa es la canción de gratitud que tú tienes en tu corazón? Puedes decir, gracias, Señor, porque la condena que era sobre mí fue sobre tu Hijo y me sustituiste, y ahora tengo paz para contigo.
Nunca más tu enemigo. Me acerco como hijo tuyo, amado y aceptado nada más por su gracia. Wow. Por eso es que termina ese coro diciendo: oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Entonces el primer significado de paz es la paz que Dios celebra con el hombre a pesar de sus pecados por la obra de la cruz, y lo justifica con él. Entonces hay paz. La segunda connotación que tiene la paz de Cristo, la paz que Dios da a sus hijos en su corazón. Dijo Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El creyente, además de que está en paz con Dios por la pura gracia de Dios, tiene paz en su corazón a pesar de lo que dice: y no se turbe tu corazón, a pesar de las angustias. Aunque dice el Salmo 46: aunque los montes se muevan de su lugar, aunque tiemble la tierra, no seremos conmovidos, porque nuestra confianza está en el Señor. La paz que hay en las tribulaciones. Ahorita que el fin de semana pasado que estuve en Oaxaca, una de las hermanas mencionaba de qué tanto temor vivieron cuando siguió las réplicas de los terremotos. Siempre temblaba, pero decía la señora: pero tuvimos gran confianza y gran paz, que el Señor estaba en control. Entonces la paz de Dios en el corazón del creyente es significativa. Ahora, este texto, la pregunta que estamos respondiendo es: ¿por qué dice que la paz de Cristo reina en nuestros corazones? Si bien es glorioso la paz que Él celebró a través de Cristo, si bien es gloriosa la paz en medio de las tribulaciones, no se refiere a eso. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que dice la segunda parte de ahí del versículo 15. Dice: y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados a un solo cuerpo. Lo que está teniendo en mente y lo que está trayendo es cerrando lo que he venido hablando de la Cristo semejanza y de la paz que debe reinar en el cuerpo de Cristo. La paz en nuestras relaciones, que significa que tengamos una armonía, que caminemos como un solo cuerpo. La iglesia debe de ir creciendo en Cristo semejanza, es decir, viviendo como Cristo viviría en la iglesia. Mire, es una ilustración, pero suponte cómo se relacionara Cristo, y no quiero en ningún momento que pienses algo así, si Él se congregara en esta iglesia. ¿Cómo serían sus relaciones? ¿Se caracterizaría por conflicto o todo lo que vimos del carácter anterior? Vestido de tierna compasión, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos. Bueno, si nosotros literalmente seguimos lo que hemos aprendido en Colosenses, tú y yo estamos unidos a Cristo. Y por lo tanto, el llamado que Pablo hace aquí es una consecuencia de que Cristo está en cada uno de nosotros y nos podemos relacionar así. ¿Cómo? En paz. En paz, hermanos. Aquí Pablo nos dice que fuimos llamados en un solo cuerpo. Por eso es bien importante que entendamos que Dios nos hizo parte de una iglesia. Los hermanos con los que tú te relacionas, tienes que tener esto en mente: ellos también fueron comprados por la sangre de Cristo. Y a veces cuando no nos podemos soportar, cuando no nos podemos amar como Cristo nos llama, cuando no nos podemos perdonar como Cristo nos llama, se nos está olvidando que el que está ahí también es amado por el Padre, y que la soberanía de Dios te puso en un cuerpo local, hermanos. Y como ya te habrás dado cuenta, en un cuerpo a veces tenemos diferencias de opiniones, pero el llamado aquí es que la paz de Cristo reine. Dice 1 Corintios 12:12 que el que te injertó en el cuerpo de la iglesia, que es Cristo,
y en el cuerpo local es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, es importante que entendamos el contexto del Nuevo Testamento. Cuando Pablo le habla a los colosenses que la paz de Cristo reine, ahí en Corintios se nos aclara un poco más. Habían judíos, habían griegos, habían esclavos, habían libres. Fíjate, los judíos tremendamente decían que los gentiles eran perros. Bueno, no sé si no era tan fuerte la expresión, pero ellos decían los gentiles. Y dice el Señor ha venido a celebrar la paz para que todos aquellos que son hijos de Dios ya no se vean como gentil o judío o libre o esclavo o mujer o hombre, dice, porque hasta se hacían de acepción de personas, sino que se vean, como dice, como Cristo es uno, la iglesia es uno. Así que yo creo, hermanos, que aquí esta predicación, este mensaje tiene una aplicación bien práctica en tu santificación y en la mía, y es aprender a vivir en paz con la gracia, no solo aprender, sino caminar en obediencia, de vivir en paz los unos para con los otros. Aquí ya no tenemos esas diferencias de judíos, griegos. En países como en los Estados Unidos todavía hay mucha tensión racial, por ejemplo. Y es triste lo que el mundo dice de una iglesia así. No reina la paz de Cristo. Cuando entran y ven que hay divisiones por el color de piel, por el estatus social, hermanos, qué trágico para la gente de fuera. Pero en nuestro contexto, hermano, pueden haber divisiones por cosas en nuestro orgullo, por desacuerdos, por opiniones diferentes, porque somos sensibles y nos resentimos con un mal comentario, o porque somos orgullosos e hicimos ese mal comentario. Pero el llamado y la exhortación aquí es a vivir en paz, es decir, en Cristo semejanza, aplicando todo lo anterior. Vestidos de Cristo es perdonándonos, mortificando el pecado, soportándonos. ¿Te podrías caracterizar por una persona de paz, un pacificador? ¿O te podrías caracterizar por una persona conflictiva? Esos de que cuando van a hacer una actividad en el grupo de casa dicen, no, pero es que preferimos que el hermano no participe tanto, o la hermana no participe tanto, la señora o el joven. ¿Y por qué? Porque siempre está generando conflicto, siempre hay un desacuerdo, siempre hay un malentendido. Bueno, este texto le pone patitas a la santificación y nos llama a vivir en santidad, soportándonos, perdonándonos, pero sobre todo en paz. Entonces la paz debe ser buscada activamente. Es como las ropas que nos poníamos. Mira el pasaje paralelo, por favor. Es bien importante que lo veamos juntos. Efesios 4, 1, 3. Puedes tornar en tus Biblias, por favor, buscar en tus Biblias. Efesios 4 del 1 al 3. Es el mismo texto, nomás de que aquí Pablo lo hace como una rogativa. Miren, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Fíjate, Cristo semejanza. Yo les ruego que ustedes se comporten como cristianos, como aquellos que tienen a Cristo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí se nos muestra, hermanos, que como estamos en un cuerpo local, ya te habrás dado cuenta que la tentación es a no vestirse de Cristo y a que en lugar de unidad y paz haya separación. Si te fijas en Colosenses, dijo que el vínculo de la unidad era el amor. Aquí dice que el vínculo de la unidad es la paz.
como sea. Los dos son aquellas cosas que Cristo va obrando al estar vestidos de Él. Pero lo que me llama la atención y por lo cual les pedí que fueran Efesios es el llamado a vivir buscando activamente la paz, la unidad. Usa el término esforzándonos. Quiere decir que el conflicto es inevitable, hermanos. Muchas veces tú no lo generas, pero alguien más en la iglesia o en tu familia tiene un desacuerdo contigo. Entonces, ¿qué haces cuando eso? Aquí la palabra te dice: esfuérzate a vivir en humildad, soportándote, para que el vínculo de la paz esté contigo. Como te decía, si Cristo se congregara aquí, que es una ilustración nada más, ¿cómo se comportaría? Dice Hebreos 12:14, relaciona la paz con la santidad. Y mira cómo dice, es un versículo bien tremendo: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, no puedes decir que está Cristo obrando santidad en tu vida si tienes enemistad, pleito, división, chisme contra algún hermano del cuerpo de Cristo. Si tienes falta de perdón, si no lo puedes soportar en amor, discúlpame, pero dice: busca la santidad y la paz. Y ustedes saben que en los primeros mensajes de esta serie hablábamos mucho de lo que éramos en Cristo y no decíamos en realidad cosas a hacer. Pero yo tengo que respetar lo que aquí dice el texto, y aquí sí lo dice como un imperativo: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Y es porque Pablo, Colosenses, lo planteó así. Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ahora, por lo que eres, puedes vivir en paz. Es un fuerte llamado. Es tan fuerte como lo de los versículos 8 y 9 que leímos, como desechar las maledicencias, los enojos, las iras. Hermanos, yo no puedo decir esto no es una utopía, pues. Esto no es algo que tal vez se pueda lograr no, esto es el fruto de caminar en el Espíritu. Pero el conflicto es inevitable. Mira, te voy a dar una ilustración, no para que nadie se dé por aludido, es para que entiendan qué fácil es caer en conflictos innecesariamente. Habían dos señoras en una iglesia que tenían servicios de agencias de viaje, eran dueñas de agencias de viaje o vendían boletos. Entonces les encantaba servir, y eso, qué bueno. Cuando el pastor o alguien del equipo pastoral o el equipo de alabanza o alguien tenía un viaje, las dos se esforzaban en buscarle y tener buenos precios y vender los boletos. Entonces el pastor, sin ningún favoritismo, sin ningún prejuicio, comenzó a comprarle más los boletos a una de las señoras. Y la otra señora comenzó a albergar una amargura tan grande en su corazón. Se ofendía con el pastor, lo juzgaba de favoritismo, comenzó a juzgar a la otra señora, a la otra familia. Sus hijos hablaban ya de la otra familia mal. Finalmente el Señor destapó todo lo que había en el corazón. ¿Y qué era eso? ¿Se estaban vistiendo del carácter de Cristo? Por la pura gracia de Dios, el Señor le dio arrepentimiento a esta señora. Y entonces se dio cuenta que su situación pareciera bien infantil. Pero cuando tú estás en esa situación, cuando tú y yo nos hemos visto ofendidos por alguna razón, aunque parezca infantil para los de afuera, no nos damos cuenta, porque no estamos abrazando a Cristo, no estamos poniendo la mira en las cosas de arriba. No mortificó su pecado, no se despojó de ellos, no renovó su mente, no se vistió del carácter de Cristo. Ahora, por eso les digo, hermanos, el mensaje es bien práctico.
Es bien importante que entendamos en esto un poquito las dinámicas de un conflicto. No sé si alguna vez te ha tocado estudiar las dinámicas de un conflicto. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:1. Yo le doy gracias a Dios por el curso de matrimonios que estamos teniendo los días miércoles. Estamos estudiando un poco, a veces en la casa es igual, un malentendido, pero Santiago nos da un poco a entender por qué nos llenamos así de división, de conflicto, nos vestimos del viejo hombre, pues. Santiago 4:1, mira cómo dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No, fíjate, antes de contestar, no vienen de lo que te hicieron, no vienen de que no son pacientes contigo, no viene que no son misericordiosos contigo. Mira lo que dice la Escritura: no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Wow. No lo estoy diciendo por nadie más, sino que lo estoy aplicando a mi corazón, hermanos. Fíjate, aquí hay unas dinámicas que es bien importante que tú las entiendas. El conflicto inicia con un deseo, con una pasión luchando en nuestro corazón. Ahí dice: deseáis y no tenéis, o tenéis envidia. Ese deseo, cuando no encuentra respuesta, o cuando se pone en desacuerdo con ese deseo, entonces te genera una decepción. Y el corazón decepcionado crece ese deseo y ya empieza a pensar: yo merezco esto, yo tengo que tener la razón, ustedes no saben el sacrificio que yo estoy haciendo, y comenzamos a justificarnos. La demanda, entonces, cuando alguien merece, sigue con la demanda, y la demanda proviene de un corazón que ya tiene un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? Ese deseo. Un ídolo es un Dios falso, hermanos. Lo deificas en tu corazón, y aquello que deificamos eventualmente nos destruye. Cuando somos conflictivos, cuando tenemos pasiones dentro de nosotros, lo que estamos diciendo es que no está reinando Cristo, está reinando algo más. Está reinando, pensemos en los ídolos comunes. Quieres un reconocimiento, quieres tener el poder, quieres tener el control. En los matrimonios pareciera bien sencillo de resolver, pero no lo es. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por un desacuerdo como en dónde dejas tirada la toalla? No, que en mi casa me enseñaron que las toallas blancas se doblan y se ponen aquí. Y el otro dice: pues a mí no me hace diferencia si la dejo tirada o colgada aquí. Y no se pueden poner de acuerdo. A lo mejor los que tengan años casados dicen: está fácil, hombre, tengan paciencia. Como nos dijo el pastor Carlos, después de 35 años empieza a disfrutar el matrimonio. Pareciera fácil, pero pregúntenle a los que están de 1 o 2 años de matrimonio con esos desacuerdos. Y en la iglesia nos pasa exactamente lo mismo. Una cosita, no es que no me avisaron. Entonces fíjate, cuando tú estás diciendo algo así como que no te avisaron, o sea, estás emitiendo un juicio de que la persona fue desconsiderada contigo, de que lo hizo con malicia, y a lo mejor no sabes. A lo mejor no sabes cuál fue la verdadera razón por la que no te avisaron, pero nos vestimos, en lugar del carácter de Cristo, nos ponemos el traje de nuestro viejo hombre. Por eso es de que en la paz que aquí habla incluye un proceso de reconciliación. Y el proceso de reconciliación no solo es decir: no, pues yo no tengo nada con el hermano, yo voy a ir a mi iglesia, pero yo solito con el Señor, yo no tengo broncas con nadie, yo no me meto con nadie, pero tampoco ya que pase
este terreno. Claro que no, hermano. Eres llamado por la gracia de Dios a vivir en paz. Fíjate, el proceso que hemos venido aprendiendo de santificación aquí en Colosenses 3. Primero tienes que poner la mira en tu nueva realidad. Tú, un enemigo de Dios, ya eres un perdonado. Ya el que debería de estar no en paz contigo era Dios y Jesucristo. Y ellos ya te reconciliaron. Fíjate, eso es poner la mirada. Tu nueva realidad, ¿cuál es? Estoy reconciliado. ¿Qué sigue en el proceso de santificación? Despojarte de los deseos carnales, el enojo, la malicia, la ira, la demanda, crucificarlos. Luego renovar nuestra mente, decir por la palabra: Señor, tú me pusiste en un cuerpo, me dijiste que sobre todo me vistiera de amor, y por último vestirse de tierna compasión y de paz entre los hermanos. Y por eso es que debes de buscar la reconciliación. Mira, unos consejos prácticos para que la Biblia muestra cómo reconciliarte con el hermano. Mateo 7:1. Mateo 7:1. Es bien importante este texto en cuanto a la reconciliación. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, el problema que Jesús dijo es que cuando nosotros emitimos un juicio, usualmente lo estamos viendo con un lente que tiene atravesado una viga. Y yo realmente me puse a estudiar, o sea, realmente es una viga, es como una hipérbole, esto está exagerado, una viga de las de techo. Y está comparando que tu ceguera es tal que solo ves lo que te hicieron o solo te das la razón a ti porque estás cegado y estás con esa viga en tus lentes o en tu ojo, como dice aquí, y con pinza estás queriendo sacar, dice aquí en esta versión, una mota o una pajita o una pelucita del otro. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Los pasos prácticos para la reconciliación es que tengas la visión correcta. La visión correcta, ¿quién eres tú delante de Dios? Cuando te sientas ofendido, querido hermano, cuando te sientas que no puedes perdonar, piensa que tú y yo hemos ofendido más de lo que nosotros creemos o entendemos al Señor Jesucristo. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Cuando alguien te diga algo y tú digas: no es cierto. Bueno, ¿sabes por qué no es cierto? Porque si él supiera lo que Cristo sabe de ti y de mí, es más nuestro pecado que lo que nos dijeron. Entonces, no quiere decir que vamos a evitar el conflicto, no, aquí dice que busque la reconciliación, pero con la óptica correcta. Quita primero, ve quién eres y entonces puedes buscar la reconciliación con tu hermano. Parece fácil, pero en los matrimonios las broncas son: es que él dijo, no es que ella dijo. Que el Señor te ayude a ver tu nueva realidad. Luego mortifica las pasiones de venganza o justicia propia. Te despojas de la amargura o enojo, el orgullo de querer tener la razón. Luego tu mente es renovada por el Señor y te vistes del carácter de Cristo. Por eso es que dice Mateo 5:23. Ahí denle vuelta a la página. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice el pastor Bob Coughlin de que la falta de reconciliación tiene un estorbo directo en nuestra adoración. Ahí lo dice, ahí antes se presentaban ofrendas, pero ahí te acuerdas ni siquiera que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice? Momento, para de hacer lo que estás haciendo y ve y reconcíliate con tu hermano. Y me gusta porque muchos tienen esta pregunta: entonces yo le tengo que ir a pedir perdón a la gente, aunque yo no le haya hecho nada.
Sabes que la palabra aquí es ve y ponte a cuentas. No necesariamente significa pedir perdón. Es como sacar una libretita y decir, a ver, ¿cuánto te debo? O otra traducción puede ser ve y aclara el punto. La idea es mortificar la carne, vestirnos de Cristo e ir en humildad. Hermanos, yo se los estoy diciendo y yo sé lo que implica. Yo lo he hecho. Y yo sé que no puede ser hecho en las fuerzas del hombre. Nadie tiene la humildad ni la capacidad de ir y aclarar un punto, dejar su ofrenda en el altar e ir y hablar con el hermano. Tenemos temor, tenemos justicia propia, tenemos complacencia, preferimos evitar el conflicto. Pero aquí la palabra de Dios dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces, cerrando este gran punto, hermanos, este primer gran punto, la paz de Dios, de Cristo en el corazón, en un solo cuerpo, significa la paz con los hermanos. Sí, la paz, la justicia, la paz que nos otorga la justificación, la paz que tenemos en las tribulaciones, pero en este texto es vestido de Cristo. Y aquí quiero, antes de pasar a lo siguiente, quiero decir algo bien importante. Si yo comparto este mensaje solo diciendo esto, va a ser un mensaje moralista. El mensaje no se trata de cosas que tienes que salir haciendo en tus propias fuerzas. Ándale, vamos a salir bien perdonadores, vamos a salir bien reconciliados, buscando la paz, vamos a vivir como los hippies que dicen amor y paz y no hay ninguna bronca entre nosotros. Eso se llama un mensaje moralista. No, hermanos, aquí le está hablando Pablo a los que han nacido de nuevo. Si tu vida está escondida en Dios, te estoy diciendo que son cosas difíciles, pero va a ser el fruto de vivir creciendo en santidad. Nos vamos a caracterizar por una vida no conflictiva, sino una vida que dé gloria a nuestro Señor en nuestras relaciones, en lo práctico. No sé si no están muy convencidos, pero los veo que algunos me están viendo así como preocupados. Hermanos, el mensaje no se trata de hacer cosas, sino de obedecer por la nueva naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Y eso va a ser como el ambiente. ¿Han escuchado la expresión el ambiente? ¿Cuál es el ambiente laboral o el clima laboral? Dicen en las empresas. Bueno, el ambiente de los nacidos de nuevo es que viven en amor y en paz. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Cuando tú estás con tu familia en un restaurante, ¿qué ve la gente? Cuando tú te relacionas aquí con los hermanos, ¿qué ve la gente? Y yo creo que por eso el segundo punto, por eso lo estoy dejando al final, porque creo que es la respuesta o una de las formas en que no lo haces en moralismo, sino el corazón que es así te va a ayudar a vivir en paz los unos con los otros, que es la segunda gran exhortación, y sed agradecidos. Así que todo el resto del tiempo que me queda voy a ver este segundo punto. Y explicamos qué es la paz los unos con los otros, pero quiero terminar hablando del corazón agradecido. Mira, lo importante aquí que entendamos, el verbo no dice y estén agradecidos. Hay una gran diferencia entre estar agradecido. Yo ya he estado agradecido porque te regalan algo o porque te ofrecen algo. El verbo aquí es un verbo de ser, no de estar. Ven que el verbo ser o estar puede ser traducido. Aquí es ser, sed agradecidos. Pablo cierra esta sección de toda la vestimenta de Cristo con una virtud muy olvidada, y es que el corazón cristiano debe de vivir agradecido. El mismo aire que respiras es bendición. Y no lo quiero decir como un cliché que algunos cristianos dicen así como en una humildad. No, hermanos, es una realidad. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estoy yo? Me voy a poner yo de ejemplo. Estamos mejor de lo que merecemos realmente. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué estamos mejor de lo que merecemos? Porque lo que merecíamos tú y yo es en el infierno. Eso era lo mínimo.
Y si tú tienes vida, salud, y no solo eso, si tú tienes la gracia de haber sido salvo y tienes una iglesia local y podemos venir con libertad a adorar al Señor, todas las quejas, los conflictos se van a ir quitando, porque si tienes todo eso, tu corazón debe de ser la postura de decir gracias. Volviendo a la ilustración de los matrimonios, una de las cosas que más el hombre tiene dos llamados en el matrimonio: uno es amar a su mujer y el otro ser cabeza de ese hogar. Pero una de las formas en las que se ve el amor en lo práctico, hermanos, es cuando este hombre le muestra gratitud. Y no estoy hablando de un hombre así que batalla con eso lejos de mí. Yo estoy diciendo: Señor, haz esta obra en mí. Hace algún tiempo leí el libro del Dr. Tripp que se llama Llamado Peligroso. Y en el capítulo 1 él describe esta historia que siempre que llegaba a la casa, él batallaba porque estaba la bicicleta del niño tirada en el garage. Y él era un hombre, dice, que le gustaba controlar todo. Y entonces llegaba y se tenía que bajar del carro y quitar la bicicleta. Y miren, o sea, yo lo estaba leyendo y últimamente me ha estado pasando casi lo mismo. Y tú dices: ¿y por qué? ¿Y por qué nuestro orgullo brinca el conflicto? Y entonces dice que él entraba a su casa y entraba quejándose y diciendo lo que estaba mal, el desorden que tenían los niños, hasta que el punto que el Señor lo redarguyó, que su familia ya no tenía precio cuando él llegaba. Cuando esto está presente en tu vida, cuando esto está presente en tu vida, hermanos, no te caracteriza la paz de Cristo, no reina la paz de Cristo, reina la queja, reina los gritos, reina la demanda. Entonces a mí sí me confrontaba el Señor y Él dice: hasta que un día yo decidí crucificar estas pasiones, los puse en la cruz de Cristo y cambié totalmente. Dije: yo voy a perder a mi familia si sigo así. Señor, dame gracia para entrar con gratitud. Entonces, volviendo, el llamado del hombre es amar. Estamos viendo los días miércoles cómo amas a tu esposa. Una de las formas es: entra con gratitud. Tú no sabes lo que está viviendo tu esposa todo el día. Bueno, a lo mejor aquí es de diferentes edades. A lo mejor una señora grande que ya no están sus hijos, está batallando con soledad, pero ahí te tiene cocinada, comidita, y en lugar de quejarnos, llegar y decir gracias. Otros casos como el mío, tenemos dos niños chiquitos y otro que ya viene en camino, y venir a la iglesia para las madres que están así, yo sé que es una supervivencia, pero ¿cuántas veces somos agradecidos? Hermanos, creo que el ser agradecidos, dijo un autor, es el antídoto para el conflicto, para la queja, para la inconformidad. El ser agradecidos. Y es bien importante notar que teológicamente no es como: ay, no eres agradecido, no hay bronca. No, es parte del problema fundamental del incrédulo. No le dieron gracias a Dios. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Según este texto, la ingratitud es un problema muy, muy grande, ya que muestra que no reconocemos a Dios como Dios. ¿Por qué? El hombre en ese texto dice: pues yo no tengo que darle gracias a Dios, porque yo soy el que merezco reconocimiento. Cuando somos ingratos, y en los postreros tiempos Pablo dijo: habrá hombres ingratos, estamos diciendo que nos creemos dignos de honra y de gloria, y que Dios no es digno de nuestra gratitud, hermanos. Es un pecado muy severo. No tomar en cuenta a Dios ni darle gracias nos pone en un plano incorrecto, nos pone en un plano de demanda.
Miren, hay una serie de televisión que se llama Jefe Encubierto. No sé cuántos han visto esa serie, pero se trata de que el jefe llega a ver cuando se están haciendo cosas buenas en la compañía o cuando se están haciendo cosas malas en la compañía. Va encubierto, el dueño, el patrón de la empresa. Yo tuve la oportunidad de ver uno cuando llegó el patrón de uno de comida rápida, y los empleados lo estaban tratando bien mal. Como era el nuevo, le ponían a lavar más platos y le hablaban mal y se quejaban de toda la directiva de la compañía, y él estaba nada más viéndolos. Yo decía, estos pobres hombres, cuando se den cuenta que el que está allí es el dueño de la corporación. Se vistió con el uniforme, llegó como el nuevo. Miren, ¿verdad que están arriesgando su empleo? Cuando el hombre no reconoce a Dios, es más absurdo que eso. ¿Quién eres tú, oh hombre, para no reconocer a Dios? Somos barro. Hermanos, la ingratitud es un pecado grande. Y Dios quiere que los redimidos, dice ahí Pablo, sean agradecidos. Mira el ejemplo de Lucas 17, por favor. Versículo 11, Lucas 17, 11. Y aconteció que mientras iba el camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Hermanos, la lepra era incurable, era contagiosa, te separaba de tu familia, te mandaban a vivir así a un gueto aparte. Era tremendo. Pero vinieron al maestro, a Jesús, al Rey de Reyes, al Salvador: sánanos, ten misericordia. Quedaron limpios en el camino. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre sus rostros a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Hermanos, la gratitud, Jesús la equivale con el reconocimiento de un hombre que tiene fe en Dios. Los agradecidos saben reconocer quién es Dios y quién es la criatura. El que se vive quejando, el que levanta el puño a Dios, ese no sabe quién es Dios. Y vuelvo a lo mismo, esta no es una clase moral. Esto se predica mucho en las escuelas dominicales de niños. Dice: hijo, tiene que dar gracias por todo, y cuando le sirvan la comida, dé gracias, y vamos a dar gracias por los alimentos. No se trata de hacer cositas así que adornen nuestra vida, sino de ser afectados por el evangelio y vivir una vida humilde diciendo: gracias, Señor. El Señor nos manda en su palabra a que no nos olvidemos de su gracia. Somos bien fáciles de olvidar. De los 10, 9 ni se aparecieron. La palabra del Señor dice en Deuteronomio: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Y dice: cuando llegues a la tierra y veas que hay vacas y se multiplique tu plata y tu oro y tengas mucha bendición, no se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Un corazón que no es agradecido se ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Cuídate de no olvidar que con precio de sangre fuiste comprado. Entonces, aplicaciones prácticas de la gratitud. Lo primero es
un nacido de nuevo está agradecido eternamente por su salvación. Porque de hecho, el canto del Apocalipsis dice que incluye acciones de gracias. Vamos a dar gloria. Vamos a decir, el Cordero inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, pero también las acciones de gracias. Y gracias no solo es decir de adentro del diente al labio, como dice. Vamos a estar agradecidos por la eternidad, porque nos salvó, porque nos compró con su sangre. ¿Estás agradecido por eso, hermanos? Si se te ha olvidado, probablemente por eso es que los conflictos brincan. Por lo primero que siempre debes de estar agradecido como su hijo es por la salvación. Fuimos reconciliados por medio de Cristo y esto debe de producir una vida que tu vestimenta, así como ya vimos, es el amor y que la paz reina y todo eso, pero caracterizada por gratitud. Segundo, que debes de estar siempre agradecido por cómo nos colma de favores y misericordias. No solo es que nos salvó y nos dejó, hermanos, somos más bendecidos de lo que merecemos. Colma nuestras vidas. Salmo 103, predícate eso, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te colma de favores. No quiero así como hablar de que somos el peor de los pecadores y todo esto, pero realmente, hermanos, si tú tienes una esposa, o si tienes salud, o si tienes un trabajo en estos dorados tiempos, si tú tuviste sustento, como creo que todos lo tienen en esta congregación, hermanos, vive agradecido, porque Él es bueno. La gratitud también se debe demostrar en tiempos difíciles, en circunstancias adversas. La Escritura no dice que solo dé gracia con los favores. Los niños solo dan gracias por los favores. Si yo les doy un regalo a mis hijos, dicen gracias, papá, gracias, me dicen. Pero si les doy una disciplina, hasta ahorita no me ha dicho, o no sé si tú tengas un hijo tan piadoso que te diga gracias, papá, por disciplinarme. Si le dices no puedes salir hoy con tus amigos, es rarísimo el joven que gracias, papá, porque estás cuidando de mí. Ahora, nosotros ya no somos esos niños, somos adultos. Si el Señor no te ha dado un esposo todavía y has pedido 30 años, ¿eres como el niño o eres como un nacido de nuevo que dice gracias, Señor? Si estás pidiendo por un trabajo, ¿le vas a dar gracias nada más el día que te lo den? O aún en las circunstancias negativas. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Estaba leyendo un autor que cuando da gracias, fíjate bien esto, cuando da gracias en las situaciones que no entiendes, difíciles, que no comprendes por qué están viniendo a tu vida, lo que estás haciendo es reconociendo a Dios como soberano. Como soberano. Y tú estás poniéndote en la postura correcta de decir: Señor, gracias. Gracias. Yo recuerdo esta historia muy bien porque me afectó cuando yo tenía como unos 7 años. Yo creo que ya lo he compartido aquí. No estábamos pasando una situación económica nada favorable en mi casa. Y yo estaba muy enfermo. El caso es de que con mucho esfuerzo mis padres compraron el antibiótico que era muy caro. Y recuerdo, esto tiene que ser modelado y vivido. Y recuerdo que así como, ya saben, un niño como de 6 años con fiebres y todo eso, cuando me iba a dar la cucharada del medicamento, mi madre se le cayó y se le rompió.
y se puso a llorar ahí, o sea, no tenía para comprar otro, con un niño con temperaturas, con fiebres. Y me tomó la mano y me dijo: ¿sabes qué? Le vamos a dar gracias a Dios, porque Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias a Dios en todo. Miren, esas son las lecciones que una madre piadosa le puede enseñar a un hijo. Si tú eres del que levanta el puño al Señor y dice: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué todas las otras mujeres se están embarazando y yo no me puedo embarazar? Tú no estás vistiéndote de Cristo. Cristo quiere que nos vistamos de ese traje glorioso de la gratitud. Otra aplicación práctica, de la última, es que esa gratitud hacia Dios, hacia sus bendiciones en todo tiempo, entonces amarra lo que hemos venido hablando. Es para que se dé en el cuerpo de Cristo. Queremos ser una iglesia con una cultura de ánimo, no de desánimo. Una cultura de gratitud. ¿Sabes cómo se te va a quitar? ¿Cómo vas a soportar a tu hermano cuando veas obras de gracia en su vida? Y en lugar de quejarte de lo que no te incluyó, dale gracias a Dios. Hazte un especialista en buscar cosas por qué darle gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tu hermano, por tu líder de grupo de casa, por la maestra que cuida a tus niños, por tus pastores, etcétera. Y vas a ver cómo cambia la cosa. Está en el contexto de la comunión unos con otros. Y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, y sean agradecidos. Y de verdad no se trata de adular a la gente que resiste esto porque dice: no, por favor no me digas nada porque yo serví para el Señor. No, se trata de ser de ánimo y no de desánimo. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos. Yo le pido al Señor, hermanos, que nos haga una iglesia con esa cultura. Así que poniéndolo en práctica, ahorita que terminemos, ve y dale gracias a los hermanos que te sirvieron en el estacionamiento. Están ahí, no sé a cuántos grados está hoy de temperatura. Ve y dale gracias a los hermanos que te sirvieron cuidando a tus niños y enseñándoles un mensaje de la palabra. Y con la persona que no puedes reconciliar, que no te puedes reconciliar y no puedes estar en paz, pídele al Señor: muéstrame cosas específicas, Señor, por las cuales yo puedo darte gracias por la vida de esa persona. Y vas a encontrar más de las que te imaginas. Conclusión, hermanos: hemos sido hechos miembros los unos de los otros, y una de las formas prácticas de crecer en Cristo semejanza o de vestirnos del carácter de Cristo es cuando la iglesia vive en paz y es agradecida.